Hola, buenas tardes. Este es el taller de análisis y recomendación del mes de septiembre, el segundo. Arrancamos con una guía de escenarios y estrategias en un mes importante para lo que es en general el mercado local y con todo lo que está pasando. Bueno, arrancamos primero con el exterior. Lo más importante del exterior es el calendario electoral, que comienza el 29 de septiembre con el primer debate presidencial, el 7 de octubre con el vice y el 22 de octubre con el último debate que es en Nashville, en Tennessee. 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Nosotros estamos mandando informes de manera particionada, porque la elección americana es muy grande, sobre qué CDRs comprar según cada candidato. Lamentablemente, no tenemos todos los CDRs que necesitaríamos para poder captar lo mejor del mercado americano, por ejemplo, si gana Biden. Si gana Biden, hay un sinfín de sectores no tradicionales, como puede ser los cannabis o la marihuana, que en el mercado americano está representada principalmente con empresas canadienses y podríamos llegar a captar, pero no tenemos CDRs de cannabis en Argentina. Así que tuvimos que ir por otros activos no tradicionales. Esto se mandó por email a todos los clientes. Yo no lo voy a comentar hoy acá, solamente voy a comentar en general. Pero bueno, es importante que lo lean y llegado el caso, ahora en 2 semanas, que vamos a poder hacer preguntas, van a poder hacer preguntas porque vamos a acomodar el tema. Ahí me hacen todas las que necesiten sobre ese informe que se mandó el día de ayer. Vamos a lo importante, ¿qué estrategia tomar? El mercado está trabajando con la posibilidad de que obviamente Trump gana. El mercado en ningún momento descontó que Biden vaya a ganar la elección, ni siquiera esté cerca de eso. Sin embargo, cuando uno ve las encuestas y ve todos los modelos estos que se usan, la elección está perfilada con que Biden va a ganar. Esto es el proyectado del colegio electoral. El colegio electoral está 334 a 204. Es una diferencia bastante alta. Es cierto que le está dando a Biden, esto proyecta, yo ahí le puse el enlace donde ven ver, van a poder ver los detalles, y esto está proyectando de que tanto Pensilvania, Michigan y Florida se lo lleva Biden. Y acá es donde tenemos que ir a connotaciones importantes. En Estados Unidos, primero el voto popular no importa. ¿Sí? El candidato puede perder por 3 millones de votos, que el colegio electoral juega otro partido. En el colegio electoral el voto de Iowa es tan importante como el voto de Nueva York. No es porque haya más gente amontonada viviendo, esa región es más importante que otras. El voto rural de Iowa es tan importante como Nueva York, California o Texas. Así que estos son detalles que son importantes tener en cuenta de la estructura electoral en Estados Unidos. ¿Por qué comento esto? Porque no solamente el colegio electoral es importante, sino igual o más la manera en que se distribuye el voto en las regiones, y dónde hacen las encuestas, cómo hacen las encuestas y cómo reacciona la gente a las encuestas. Hay mucho voto culpa con Trump. ¿Qué significa el voto culpa? Que no dice. ¿Por qué? Y porque si lo dice, capaz le quieren golpear, está mal visto. O sea, votar a Trump mediáticamente está mal visto. Y eso ceja las encuestas. Que es lo mismo que pasó en 2016. En 2016 las encuestas estaban sesgadas y sin embargo la sorpresa fue Trump. Ganó Hillary el voto popular, es cierto, pero había mucho voto culpa oculto y eso le llevó a Trump a ganar el colegio en 2016. Esto puede volver a repetirse y es lo que todos están esperando, que este voto popular está ocultando en realidad un voto oculto que lo pone a Trump a la par. ¿Qué significaría ponerlo a la par? Y en vez de estar perdiendo por 7 puntos, está perdiendo por 3 o 4 puntos. En ese escenario, Trump es reelecto. Ahora, y ahí viene lo relevante, es qué puede pasar con el mercado con un candidato o el otro. Si gana Biden, creo que
la noticia va a ser sobre la hora. O sea, el mercado va a tratar de descontar algo, seguramente para mediados de octubre, pero después, por decante, va a pasar todo el mercado a apostar por Trump. El posicionarse pro Trump va a ser la regla hacia finales de octubre, principios de noviembre. Así que visto así, el mercado podría estar lateralizando, no muy lejos de los valores actuales, ni muy arriba de los valores que vimos a principios de septiembre, finales de agosto. O sea, va a armar un rango de espera. Si gana Biden, bueno, va a ser un miércoles negro, por primera vez los miércoles no tienden a ser negros, por lo general son martes, son lunes, martes, jueves y viernes, pero los miércoles negros no existen en la historia, pero podríamos llegar a tener un miércoles negro, ya la misma madrugada en que Trump pierda, la bolsa podría estar cayendo 5% en el pre-hour. Sería realmente una situación muy fea que con el correr de los días podría llevarnos a los mínimos que vimos en marzo. Recién ahí la Reserva Federal podría llegar a actuar. Y bueno, es obviamente, todos estamos esperando que la manera en que la Reserva Federal actuaría sería comprando directamente acciones mediante la canasta de ETF. Pero la Reserva Federal no va a actuar previo a eso. ¿Sí? Este es un punto que yo quiero que ustedes tengan presente. La Reserva Federal va a actuar luego que el mercado americano se derrumbe. No va a actuar por las dudas. Así que ese es un punto a considerar. Ahora, si Trump gana, no va a cambiar mucho esto. Podríamos llegar de vuelta a los mínimos, pero la renta variable americana a estos precios necesita una larga pausa. Y esa larga pausa podría llegar con Trump ganando o con un derrumbe, un ajuste general con Biden. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo impactaría sobre todo en Argentina y sobre todo en Brasil? Y acá viene lo importante. Vamos a jugar. De esto se trata, armar escenarios y fijar una estrategia. ¿Sí? No, no es solamente hablar de qué está barato o está caro. Nosotros podemos decir que los bancos argentinos están baratos y sin embargo caer 50% más. Por eso a veces lo más importante cuando se está tratando de analizar esto es decir, bueno, vamos a hablar de un escenario, vamos a hablar de posibilidades, de factibilidades. Vamos a un escenario que sería la suma de todos los miedos. Tratemos con el peor escenario y bueno, lo que queda es lo mejor, lo que queda nos vamos a estar moviendo en esos valores, en los valores actuales. Vamos a un escenario donde Trump pierde y se compromete seriamente el puesto de Guedes. ¿Por qué? Y por lo que planteamos acá, Trump no es reelecto y comienza una crisis en el exterior. Guedes se va a ver obligado a acelerar reformas prometidas por Bolsonaro post-municipales. Las elecciones municipales son entre el 6 de noviembre y el 30 de noviembre. Así que ese es el rango importante de lo que podría pasar en Brasil. En Brasil tenemos la elección en Estados Unidos y ese mismo mes sus elecciones internas. Guedes, viendo que esto se complica, va a dar un paso al costado. No tengan dudas de que Guedes no va a estar comprometido con esto. ¿Por qué? Porque Guedes sabe que está solo. A Guedes se le fue a todo el equipo que le llevó se le fue. Y el ministro brasilero, al estar solo, le va a exigir a Bolsonaro cosas que antes no le exigía. ¿Y qué es? Acelerar con las reformas, pero acelerar en serio. Yo creo que le va a hacer incluso la pregunta de Bolsonaro, o te radicalizás ahora o yo me voy. Radicalizarse en el buen sentido, en el que radicalizarse en el sentido de acelerar las reformas a una velocidad que ni siquiera antes habíamos pensado. Yo creo que ahí, o por lo menos lo que analizamos, es que Trump no va a tener ese impulso primario, que ese impulso primario lo va, lo va a frenar el tema militar. La alianza que él tiene con los militares es una alianza histórica, por lo tanto es más importante que Guedes. Y los militares, si bien quieren reformas y quieren asegurarse de que no vuelva ningún socialista de vuelta al poder, lo cierto es que tampoco quieren una reforma estructural de mercado como propone Guedes. No son liberales,
los militares, son nacionalistas moderados, o sea, son gente que necesita reformas, pero manteniendo cierto status quo. Y Guedes viene a reformar todo ese status quo. De hecho, hoy el jefe de gabinete de Bolsonaro está peleado con Guedes, y ese jefe de gabinete vino a reemplazar a un amigo de Guedes. Así que yo quiero que vean el contexto en que esto se está dando. Obviamente que esto sería eh, moderadamente contenido si Trump es reelecto y seguimos con un mercado que no colapsa. Estamos hablando de un mercado que se queda en estos valores durante meses. No estamos hablando de un rally. No estamos viendo un rally impresionante. Estamos viendo que a lo sumo volvemos a los máximos que teníamos en agosto. Es muy difícil romper los máximos de agosto con las valuaciones que tenemos. Bajo ese escenario de Trump perdiendo, Guedes podría dar el paso al costado. Y ahí viene la pregunta, es ¿cómo impactaría esto? Es probable que el real se vaya a máximos, lo estemos viendo por encima de 7 reales por dólar. Eso hasta que anuncien el reemplazante, porque el shock inicial lo vamos a tener. ¡Pum! Se va Guedes. No importa quién venga, se fue Guedes. Pero a cierto valor, a cierto precio del tipo de cambio brasilero, eh, ya pasa a ser otro el perfil. Y uno puede decir, bueno, a 7 reales y medio, la situación puede ir acomodándose. Eso es lo que nosotros estamos esperando para Brasil si Trump no es reelecto. Un shock en Brasil que a la Argentina le implicaría un problema, ¿sí? Eso implicaría para Argentina algo realmente grave porque se sumaría a los problemas que ya tenemos eh, una crisis en Brasil. Una crisis contenida, pero crisis al fin. ¿Cómo sigue esto? Una vez que renuncie Guedes, vamos a ver precios horribles en PBR, en Embraer, en Vale, o sea, va a ser general. Y eso nos llevaría más que seguro a varios precios mínimos que vimos en los activos brasileños. Esto es para que ustedes no tengan en cartera, no estas acciones, que algunas las estamos recomendando como Embraer, pero sí el fondo Event Driven, que en su momento venimos recomendando de que no estén, luego de algún rebote que podríamos llegar a tener en los próximos 30 días, la sugerencia es que no estén durante noviembre en el Event Driven. Esa es la sugerencia primaria, en base a esto que estamos comentando. Terminado Brasil, pasamos al caso argentino. Sé que hay muchas preguntas sobre qué está pasando con el tema cambiario. La verdad que estamos un poco colapsados porque hay muchas consultas a veces un poco extremas de si va a haber corralito y todo eso. Yo quiero empezar por las medidas que ha tomado el Banco Central. Vamos a empezar por las medidas que tomó, reduciendo a casi nada al CCL y MEP. Por lo tanto, al reducirlo a casi nada, pierde sentido la intervención del Banco Central, pero sin embargo, el precio sigue subiendo. Esto lo vamos a ver que el Banco Central entró en una trampa, donde al decir que iba a intervenir para controlar el mercado de cambio, obviamente eso afectó la cotización de los bonos, porque tenemos que el principal tenedor de deuda saldría a reventar la posición. ¿Y eso qué hace? Y que los precios bajen. Y si los precios bajan, ¿qué pasa con los rendimientos? Suben. Esa es básicamente la historia. Lo que hizo el Banco Central fue retirar a toda la demanda posible que podría tener tanto en MEP como CCL. Retiró a los no residentes, retiró a la gente que tenía deuda subsidiada. Por ejemplo, si ustedes, bueno, ya lo saben, tienen la tarjeta que fue refinanciada compulsivamente a partir de marzo con ese esquema de 9 cuotas, ¡pum!, no pueden comprar MEP. No solamente no pueden hacer dólar ahorro, sino que tampoco pueden hacer MEP. No pueden comprar dólares físicos. Los obligan a tener nada más que algo que indexe a eso hasta que terminen de pagar esa deuda y vuelvan a dolarizarse. O sea, una locura. El planteamiento que hizo el Banco Central el martes pasado fue una locura. Mire por donde se mire. Ahora, ¿esto es sostenible en el tiempo? Y no, no es sostenible.
en algún momento, sobre todo con las medidas que tomaron para las empresas, vamos a tener un problema grave. Problema grave que nosotros esperamos que sea contenido parcialmente porque se tomen medidas para que Pelle salga. Nosotros lo que necesitamos en este momento es que Pelle dé un paso al costado, de que alguien renuncie para que el sistema tome aire, porque no cualquier medida que tomen hoy necesita de gente nueva, porque esta gente no puede establecer en el tiempo ninguna medida que el mercado considere sana. Por lo tanto, necesitamos que Pelle renuncie y venga otra persona. Aún esa persona, lo ideal sería que sea alguien de nombre, pero ¿quién va a tomar esto de nombre? Nadie. O sea, con que venga una especie de Temer, ¿se acuerdan de Temer en Brasil? Que Temer era un tipo tranquilo, pero hizo la mayor parte de las reformas que Bolsonaro venía a hacer. Bueno, necesitamos un Temer en el Banco Central. ¿Lo hay? Y no, no lo hay. Por lo tanto, es muy probable que el reemplazo de Pelle sea igual o peor que él. Pero bueno, capaz hay una sorpresa y alguien peor que él hace las reformas que hay que hacer. No lo podemos descartar. Pero nosotros no podemos jugar con escenarios tan improbables. Tenemos que ir a los escenarios probables. Y lo más, lo más factible es que haya un problema serio con los exportadores, sobre todo con las prefinanciadas, que obliguen a los exportadores a endeudarse en el exterior, no solamente financiarse contra los bancos locales suelen prestarle prefinanciamiento a 30, 60, por lo general son a 90 días a los exportadores, y ese roce con los exportadores genere algún tipo de caída en la liquidación. Estamos hablando de liquidaciones que podrían estar entre los 60 y 50 millones diarios. Ahora, eso por ahora no se notó. Si bien es una posibilidad cierta que pase, por ahora no estamos viendo una caída en la caída en las liquidaciones. También es cierto que buena parte de las liquidaciones que estamos viendo hoy se pactaron hace 30, 40 días. O sea, estamos viendo una foto vieja de lo que es la liquidación de dólares. Recién vamos a estar viendo en octubre la foto real de lo que hizo Pelle hoy. Nosotros tenemos acceso a lo que es embarque, ustedes para saber cómo vienen las liquidaciones siempre hay que ver los embarques, y los embarques esta última semana se mantuvieron estables, de hecho aumentaron un poquito, por lo tanto no, esto hay que seguirlo semana a semana, pero el riesgo de que los exportadores se planten por ahora no existe, pero sí existen roces, esos roces y la figura desgastada que tienen Pelle van a llevar a su salida. Eh, antes de pasar a la parte corporativa, eh, quiero mostrarle acá los eventos cambiarios más importantes. Fíjense que cuando ahí dice, no sé si lo llegan a ver, dice Banco Central se queda sin liquidez, usa repo, swap o encajes. Esto comenzó el 7 de septiembre, comenzaron los problemas con la liquidación de los nuevos bonos y el riesgo de que, eh, bueno, el Banco Central saliera a vender. Desde el momento en que comenzó a hablarse de que el Banco Central saldría a vender los bonos, el precio de los bonos se vino abajo. Y eso fue muy difícil de contener. O sea, se echaron tierra a sí mismo con la medida de intervenir para bajar el contado. Ahora hay un mercado mucho más chico, pero con una incapacidad del Banco Central de intervenir. Capaz están buscando ellos achicar el mercado para vender pocos bonos y que no se note en la hoja de balance. Esa puede ser una estrategia. Si esa estrategia es factible, en torno a los valores que estamos viendo, hoy llegó a 144 el contado, podríamos ver un congelamiento de precios, podríamos llegar a ver una intervención del Banco Central testimonial o capaz el FGS, sobre todo con el nuevo Bonar 2030 que es el AL 30. La, la,
La otra fecha clave, además de las elecciones norteamericanas, que es el 3 de noviembre, es el potencial viaje de Fernández a China. En realidad Argentina fue invitada a lo que es una especie de feria del mundo que se hacen en China, que es una feria de importadores, y está invitado Fernández. Ahora se habla de que podría ser una especie de Zoom, un contacto vía conferencia con el par chino, pero yo le voy a contar un par de detalles del swap. El swap por los 20.000 millones de dólares no se puede activar. O sea, es un mito, no se puede activar. De hecho, esto lo cuenta Liach, Liach que fue el vice en la época de Sturzenegger. Él dice que para activar el swap primero hay que tener reservas. El swap no es un préstamo en descubierto, no es un préstamo a ciegas. ¿Qué significa que no es un préstamo a ciegas? Y que me tenés que poner una garantía. ¿Qué tenés vos? Y tengo oro. Bueno, ¿cuánto tenés de oro? Y tengo 3.000 millones de dólares. Bueno, hagamos esto, yo te voy a prestar hasta 3.000 millones de dólares. Ese es el concepto del swap. O un swap sabiendo que estoy a 15, 20, 30 días de un préstamo sindicado de los bancos. Por lo tanto, el escenario del swap que nosotros inicialmente considerábamos importante sigue estando vigente, pero no en la magnitud que creíamos. Es sensiblemente menor y no le da tiempo al gobierno para una transición moderada. Le obliga a hacer una transición de este tipo, con fuertes restricciones, hasta que llegue el trigo. El trigo estaría llegando, que a ver si lo tengo acá, acá lo tienen. El trigo estaría llegando en la segunda parte de noviembre, pero de manera relevante es en diciembre, cuando tenemos arriba de 1.400.000 toneladas semanales de venta. Con eso la mano pinta mejor. Ahí el Banco Central por lo menos debería dejar de vender reservas al ritmo que lo hace hoy de 40 a 50 millones. Ahí, digamos, en diciembre recién se frenaría la venta de reservas. Y eso duraría, ven, si ustedes ven a enero, en enero también se mantiene la venta fuerte de trigo. Trigo podría mover entre 1 millón y 1.800.000 de venta, que el productor tiene que vender, o sea, no puede no vender el productor. Yo les traigo esto para que ustedes vean que el productor, tanto la soja como el maíz, vende dentro de los promedios históricos. Cuando acá realmente, si ustedes hilan fino, el problema está en soja y en unos 4 millones de toneladas, que son precios a fijar. El concepto de precio a fijar es que aún no se cerró, pero el productor ya le hizo la entrega. El que lo tiene retenido eso es la cerealera, porque de alguna u otra forma la cerealera le dijeron, le prometieron que iba a haber un diferencial de retención a favor hace un par de meses, y el gobierno es tan estúpido que le dice a la cerealera, che, mirá que va a haber un diferencial a favor. Ah, bueno, la cerealera lo que hace es cálculo económico. Dice, bueno, si voy a tener un diferencial a favor, vendo lo que tengo que vender, pero lo justo y necesario, y me guardo el resto para hacer la diferencia. Es como si a usted YPF le dicen, che, dentro de una semana el combustible va a aumentar 10%. ¿Qué hacen ustedes? Y vamos a comprar combustible. En el caso de la cerealera es retengo, pero no es el productor. Yo creo que lo están encarando mal el tema. Y lo que se ve es cierto lobby que no sabemos cómo podría terminar. A mí no me gusta el ambiente que se está dando de roces con las cerealeras, porque esto podría terminar en alguna especie de narza, que es lo que querían hacer con Vicentín, una empresa testigo, y con eso tratar de fijar precios. Y ahí sí el mercado cambiario quedó destruido del todo. El día que eso pase, la situación, la verdad que en el horizonte va a ser muy sensible, porque ¿quién le va a prestar a una empresa del gobierno a nivel internacional financiamiento? Se va a tener que financiar sí o sí contra los depósitos en dólares locales, prefinanciamiento convencional. Y eso, a medida que los depósitos vayan cayendo, se va a ir terminando.
y va a llegar un momento donde no va a haber, no se va a poder vender al exterior de manera prefinanciada. Se va a tener que vender automáticamente contra contado. O sea, un caos total, donde finalmente van a tener que decir a la cerealera vuelvan porque metí la pata. El tema es que esta gente no tiende a revertir decisiones que toman. Yo me estoy adelantando mucho, estoy especulando, pero es una posibilidad que en el mediano plazo, 6 meses, o antes de la cosecha gruesa, el gobierno tome alguna medida para querer hacerse con la liquidación de las exportaciones. Sí, así que eso lo tenemos que tener en consideración. Si se fijan, el ritmo de liquidación ahora va a ser no muy distinto a lo que tuvimos durante septiembre y agosto. Estos son los embarques, millones de toneladas. Primero se embarca, luego se paga. A los 15 días máximo del embarque se debe pagar. Por lo general se paga a las 72 horas. Esto me lleva al ritmo de pagos que el Banco Central impuso de solamente 40% de la deuda se va a poder, les va a girar. Fíjense en ahí abajo cuánto es el monto hasta marzo de deuda privada a pagar entre capital e intereses. Son 1.900 millones de dólares. El Banco Central dio a entender que los intereses se van a poder pagar sin problema. El dinero para los intereses están y el dinero para el pago de capital está hasta un 40%. El restante que se la arreglen, que se la rebusquen. Por eso es de esperar que por lo menos las 10 principales que tienen arriba de 20 millones de dólares para pagar, algunos son capital, de esta lista terminen algún tipo de canje. Y ahí tenemos a IRSA, que seguramente la tienen muchos. IRSA tiene que pagar en noviembre 186 millones. Entonces, comenzamos a especular a ver con IRSA qué podía pasar, porque podemos tener noticia en el que IRSA llama al canje. Y bueno, si está llamando al canje, ¿qué me podrían ofrecer? Y bueno, un bono a 36 meses, es lo más factible, un bono a 15 de noviembre del 2023, mismo cupón y misma periodicidad, o sea, 10% y pago trimestral. Con la posibilidad, no se puede descartar, de un pago en efectivo por adelantado. Bajo esa estructura de bono, lo que hicimos fue, bueno, vamos a trabajar con un precio de 87, 88. ¿Cuánto me estaría rindiendo eso? Eh, y estaríamos hablando de que la nueva deuda podría estar rindiendo entre 16 y 18%, que está incluso por encima de lo que se está hoy negociando deuda 2023, que se está negociando en torno al 12-13%, en medio del shock. Por lo tanto, si ustedes preguntan, bueno, mira, tengo la IRSA, ¿qué hago? Vamos al canje. Si vendés ahora, estás vendiendo a valores no muy lejanos a los que va a cotizar la nueva IRSA. Por lo tanto, te ahorras comisión, primero, y segundo, te quedás con la posibilidad de que se revalúe hasta 94, 95, que tendría de precio la nueva IRSA. ¿Sí? Eh, Obviamente ustedes dirán, perdí $5, porque el costo en valor presente sería de $5, y IRSA se estaba negociando a 100, o es lo que yo iba a cobrar, 100, y ahora voy a tener un instrumento que se va a estar negociando a $95. O sea, la pérdida es $5. Pero ahí viene la pregunta, ¿es realmente una pérdida? Porque al día siguiente de cobrar la IRSA, mucha gente no iba a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hago? Quizá alguno estaba en IRSA para pagar alguna deuda en noviembre o en diciembre. Nosotros en su momento sugerimos que si estaba a la par vendieran. Quien tenía dudas de que se pagara, estando a la par como se negociaba entre 99 y $101, vender, no tenía sentido quedarse esperando. Pero la persona que está para cobrar la renta, no está porque necesita el dinero en noviembre o diciembre. Yo creo que esto, dentro de la mala noticia, es una noticia buena,
Porque esto es un rollover automático de un crédito que es muy bueno, pagando el 10% que esperamos y hasta 2023. O sea, nos aseguramos renta trimestral y del 10% anual hasta 2023, con un rendimiento anualizado de 16-18%. La verdad que no es un mal negocio. Si lo analizamos bien, es una estrategia favorable para armar. No, la recomendación nuestra es aceptar el canje si ocurre, ¿no? Estamos suponiendo el peor escenario de irse es este, el canje. Así que con IRSA a entrar porque el instrumento que nos darían es muy bueno, es muy bueno. Y los pagos de intereses van a continuar. O sea, los pagos de intereses son chicos comparado a lo que demanda una amortización de capital. Fíjense en la curva de los corporate, cómo está. Estamos hablando de rendimientos entre el 12 y el 22%. 22% están rindiendo las CRESUD porque vencen ahora. Y bueno, venciendo en enero y venciendo en abril y teniendo eh, valores debajo de $100 como 94 y 92, rinden esto, rinden el 22 y el 23%. Así que no son malos rendimientos esto para armar una posición que vence después del 2023. Si ustedes me preguntan a mí, con excepción de Vista, que Vista es un regalo, Vista del 14% es un regalo porque tiene los dólares afuera, eso es lo importante de Vista. Vista no necesita el Banco Central. Creo que con excepción de Vista, que es compra obligada, el resto está en precios que pueden estar así un par de semanas. Eh, bueno, ya tenemos esto, tenemos visto cómo podrían reaccionar. ¿Cuántas reservas líquidas quedan? Esta es la pregunta del millón. La pregunta que responde a si están tocando los depósitos o no. La respuesta es sí, están tocando depósitos, ¿sí? Pero en un nivel muy bajo, muy bajo. Miren esto, con esto apagamos dudas porque hay distintas estimaciones. Esto es directamente la hoja de balance del Banco Central. Fíjense las reservas netas líquidas que hay. Las reservas netas líquidas que hay son 3.782 millones al 15 de septiembre. Esto es dato duro que publica el Banco Central. Acá falta una semana que no fue incorporado. Ahora, en reservas netas líquidas, si ustedes hacen el desagregado, falta algo, que es los DEG. Los DEG son derechos de giro del FMI que Argentina no puede usar. ¿Sí? ¿Qué significa que no puede usar? Dentro del concepto de reserva neta líquida siempre se usó al DEG, porque el DEG es dólar. El DEG ustedes lo pueden vender a otro banco central sin problema. Pero eso siempre y cuando ustedes no deban dinero al FMI. El DEG es un aporte, es una cuota de capital mundial que corresponde a lo que yo puedo pedir. O sea, Argentina puede pedir hasta 10 veces su DEG. ¿Cuánto es nuestra deuda hoy? Y nuestra deuda hoy son 44 mil millones de dólares. Estamos excedido un poco de ese 10, que fue justamente el acuerdo, el último desembolso que hizo el FMI, eh, que fue con acuerdo de Estados Unidos, justamente era para sobrepasar esa relación de 10-1. Cuando nosotros sacamos los DEC, eran unos 3.500 millones de dólares, son unos 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, en reserva líquida nos quedarían 382 millones al 15 de septiembre. Eso hoy, descontando los DEG, estaría negativo unos 200 millones de dólares. Como el oro no se usó, porque el oro justamente forma parte de la reserva neta, el oro forma parte de la reserva neta, son 3.877 millones de oro, que Argentina podría usar para no usar el encaje, en algún momento puede ser que se use. Lo cierto es que Argentina hoy está usando dinero de los depósitos
por un valor de 200 millones de dólares. ¿Cuántos son los depósitos? 17.000 millones de dólares. ¿Cuánto de esos 17.000 son líquidos? O sea, están en los bancos. El 90%. El 90% son líquidos. Si bien hay prestado unos 6.000 millones, eh, están prestados mayormente a exportadoras internacionales que pagan contra el dólar que liquidan, no contra dólar de las reservas. Por lo tanto, es liquidez plena eso. Es deuda máximo a 180 días, que se puede precancelar. O sea, el banco puede pedirle a un tipo de precancelamiento a el exportador. Por lo tanto, es una situación delicada, sí, es una situación delicada, pero no como se está hablando de corralito y eso. Lo que obviamente la gente habla de corralito es por todas las medidas burocráticas que tomaron. Y hoy, por ejemplo, si ustedes quieren girar MEP del broker al banco, el banco le rechaza la operación porque como la normativa del Banco Central impedía a la gente con deuda con el ANSES o deuda con las tarjetas de antes de marzo acceder al dólar MEP, bueno, el banco no lo sabe, el banco necesita un esquema para filtrar esa información, porque si no ellos cargan con la responsabilidad. Por lo tanto, lo que vimos es una especie de no me gires dinero. El banco se cerró, ustedes si tienen los depósitos en el banco pueden ir a retirarlos sin problema. Lo que no pueden ni girar al exterior, ni girar de los brokers a los bancos. El broker lo gira el dinero, pero el banco dice, no, no, te lo rechazo. ¿Por qué? Porque aún no tengo la norma regulatoria para tomarte esos MEP. Es un tema burocrático. El corralito de que se está hablando es ese. No es porque los dólares no estén. Pero ustedes preguntarán, ¿qué hacer? Si tienen dólares en los bancos, eh, por ahora no hay riesgo. Por ahora estamos bien. Por ahora estamos en algo normal que está pasando por tema regulatorio, pero los dólares están, los depósitos están calzados al 100%, tener 90% de liquidez no hay problema. Y el Banco Central tiene herramientas para no tener que usar esos encajes. En 2015 usaron hasta 2.500 millones de dólares de esos encajes, mucho más de lo que se usó hasta ahora. Pero bueno, se sabía que había una transición política, vino Macri y Macri consiguió 30.000 millones de dólares en un par de meses. Nosotros ahora no vamos a conseguir 30.000 millones de dólares. Por eso va a haber una degradación, va a haber una degradación que para ponerle freno necesita de ciertas medidas que tome el Banco Central y esas medidas que tome van a ser violentas. Cuando hablo de violencia hablo de alguna liberalización del tipo de cambio del oficial o alguna medida que vaya contra los exportadores de manera muy violenta, alguna enarza, alguna creación compulsiva de junta agraria, que yo creo que vamos hacia eso, y van a llegar pateando clavos hasta marzo y van a tratar de armar una junta agraria para obligar a los productores a vender, primero con una zanahoria, seguramente le paguen más que el precio internacional, pero a tipo de cambio oficial, o sea, le van a dar más pesos, sin entender cuál es la lógica del productor. El productor no es que no vende porque eh, no quiera, el productor vende contra producción, el productor va vendiendo según sus necesidades. Si el productor hoy vende siendo que no necesita vender porque no tiene una producción cercana, ¿sí? Supongamos que no van a hacer maíz, van a hacer directamente soja de primera, y si hacen soja de primera, pueden comenzar en diciembre, perdón, van a hacer soja de segunda, si van a hacer, no hacen soja de primera y hacen soja de segunda, tienen que liquidar en diciembre. Y ellos liquidan entregando porotos. O sea, el poroto es para ellos su bien de cambio. Esto es algo que cualquiera que está en el campo o está relativamente informado lo sabe. El productor no usa dólares. El productor casi no usa pesos. Es todo enroque. Por lo tanto, no es que el productor no vende porque está especulando. El productor va a vender cuando necesita para su producción o necesita para comer. Así de sencillo, como ocurre siempre. Salvo
si él ve que hay una estabilidad cambiaria, obviamente le conviene vender, porque dice, bueno, yo vendo ahora y a lo sumo me adelanto comprando la producción, pero si de acá a 2 o 3 años, a 2 o 3 meses, tengo una depreciación cambiaria que puede seguir al ritmo que sigue actual, a mí me conviene esperar. ¿Para qué? ¿Qué hago con los pesos? ¿Qué hace el tipo si vende ahora? ¿Qué hace con los pesos? ¿Qué compra? Por eso el Banco Central le crea instrumentos atado al dólar oficial, pero obviamente el inversor, el productor no le cree. Entonces, bajo ese escenario en el que estamos viviendo, es probable que todo converge a que tomarían una medida contra los exportadores. Ahora, desdoblamiento no. Fíjense en el caos que produjeron con un cierre del dólar ahorro, que es un cierre casi total, pero ellos van a decir que parcial. Fíjense en el caos administrativo que crearon. Imagínense si esto lo llegan a desdoblar. Es un desastre. Por lo tanto, tenemos que pensar en que el desdoblamiento no es una posibilidad, van a seguir eh, mm, tomando encajes hasta activar el swap o vender el oro, y seguramente en algún momento antes de marzo tomen alguna medida, porque en diciembre y enero van a estar más tranquilos gracias a la liquidación triguera. El trigo, con lo poco que liquiden de trigo, vamos a estar bien. Ahora, llegamos hasta este techo, o sea, la demanda de dólares del sistema no da para más de esto. Si hay un importador esperando que le den más, que se olvide. O sea, hasta acá llegamos. Bueno, pasemos al tema de los bonos, lo que hablábamos. Fíjense, en Argentina hoy es triple C más, y fíjense en promedio los triple C como están. O sea, Argentina está evaluándose como corresponde a su rating crediticio. O sea, no hay una noticia, no hay una novedad acá. O sea, no estamos ni caros ni baratos. Podríamos decir que estamos baratos en función a lo que queremos, que es ser B, ¿sí? Pero nosotros no somos B, nosotros somos C. Y en cuanto a los C, si bien estamos un poquito excedidos, hay que tener presente que somos triple C. O sea, el rango de la triple C es amplio. Eh, Ustedes dirán, bueno, ¿está barato o caro? Por paridad estamos baratos. Por paridad estamos baratos. eh, y es posible que tengamos algún tipo de rebote. Yo creo que estamos al borde de algún tipo de rebote en renta fija que podría darle aire a la renta variable. Fíjese en este gráfico de Morgan Stanley muy bueno, que es, luego de la reestructuración, cómo se comportaron los precios de los bonos los primeros 60 días hábiles por reestructuración. Argentina ya batió todos los récords en peor desempeño por reestructuración, incluso superando a Ucrania, perdón, a Grecia. El verde ese oscuro es Grecia el que se derrumba. Fíjense que a los 40 días luego de haber hecho la reestructuración Grecia, a los 40 días vuelve a derrumbarse y cae a paridad y el precio cae desde el inicio un 50%. A ver, el planteo es, ¿eso le puede pasar a la Argentina? Tenemos que tener presente que Grecia cuando hizo la reestructuración no tenía los plazos que tenía la ley argentina, tenía otros plazos. Lo probable es que Argentina se quede en el rango de 80-90 que ustedes ven ahí. O sea, luego de un rebote que puede ser del 10-12%, no sea difícil volver a los valores de la par que tuvimos al inicio. Lamentablemente, eh, los comentarios del Banco Central no fueron amigables. Ahora, esto podría cambiar si hay una renuncia, por ejemplo, si Pelle se va, si toman alguna medida cambiaria para flexibilizar, qué sé yo, una liberalización, eso automáticamente podría acomodarse. Esto es para descartar el tema de la dualidad cambiaria, o sea, la idea de que el Banco Central podría llegar a hacer un desdoblamiento. Mientras esté el FMI controlando, olvídense, en eso no va a pasar. El FMI no permite los desdoblamientos. Por eso, a medida que vamos descartando, lo más factible es que hagan una intervención en el comercio exterior, principalmente con los exportadores. Bueno, hasta acá es el resumen general de, de lo que está pasando ahora. Es muy corto plazo lo que estamos hablando, o sea, no podemos hablar de un horizonte.
Recuerden, en resumen bursátil, ustedes pueden ver todos, por si no les llegan, todos los informes que vamos mandando de manera actualizada, que son más a mediano y largo plazo. Largo plazo en Argentina son 12 meses, para ver qué se puede hacer. Recuerden que semanalmente mandamos un informe sobre bonos corporativos y soberanos, mandamos eh, un informe sobre qué hacer con los fondos, sobre todo los que tienen fondos en pesos, y bueno, los informes que armamos sobre activos en CDR, activos del exterior y mercado de cambiario. Todo eso está en resumen bursátil. Cuando entran al daily, cuando entran al formato de lo que hay que saber y más, entran ahí y ahí van a ver todos los enlaces pegados. Los últimos 20 informes se suben y algunos se actualizan de manera automática. Así que la idea es que vean el pantallazo este general de los escenarios factibles y en base a esto, con los informes semanales, podamos tomar una decisión más relevante. Les prometo que en la próxima charla va a ser online y vamos a poder responder preguntas. Ya resolvimos, hoy es la última grabada y la próxima la vamos a hacer online para que ustedes puedan responder todas las preguntas. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.